Draco dormiens nunquam titilandos, magos y brujas, soy Kai y como todos sabéis, la semana pasada se estrenó en los cines de todo el mundo la película de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Hubo gente a quien le gustó y gente a la que no, pero independientemente de los gustos de cada uno, es indiscutible que Los Crímenes de Grindelwald cambió o añadió elementos del canon que todos conocíamos, es decir, cambió o añadió cosas que se encontraban en la saga de libros de Harry Potter o en Pottermore y que hasta ahora eran consideradas canon, modificando así el canon que estaba establecido desde hacía años. En este vídeo lo que voy a hacer será recopilar uno a uno todos estos cambios en el canon que han tenido lugar en Los Crímenes de Grindelwald, aunque también debo decir que yo solo he visto una vez la última película y en consecuencia es posible que haya cosas que no mencione porque no me haya dado cuenta. Por tanto, debo advertir que a partir de ahora va a haber spoilers sin parar de toda la película, así que si no la habéis visto será mejor que no miréis este vídeo. La varita de Newt. Ya sé que he dicho que hablaríamos sobre Los Crímenes de Grindelwald, pero ya que estamos quiero empezar hablando sobre el único cambio en el canon que tuvo la primera película de la saga Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Se trata de la varita de Newt, porque en teoría en los libros, en concreto en el capítulo 5 de Harry Potter y la Piedra Filosofal, se explica que cuando expulsan a alguien de Hogwarts, le parten la varita en dos trozos para que jamás pueda volver a usarla, como fue el caso de Rubeus Hagrid, al que expulsaron a pesar de que Dumbledore le defendió y le rompieron la varita. En el caso de Newt, sin embargo, se nos dice que aunque Dumbledore también le defendió, Newt fue igualmente expulsado de Hogwarts. Pero su varita, en cambio, no está rota, sino que la lleva y la usa sin ningún problema. Yo esperaba que en Los Crímenes de Grindelwald se nos diera alguna explicación para esto, pero no solo no se dice nada, sino que además los del ministerio incluso le piden a Newt que trabaje para ellos, es decir, le piden que use magia para ellos, lo cual no tiene ningún sentido, porque los del ministerio deberían saber que Newt fue expulsado y que en teoría le rompieron la varita. La varita de Saúco. Un elemento que fue muy importante en el libro de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte es todo el tema de la lealtad de las varitas. Cada mago o bruja tiene una varita 100% suya, pero si alguien se la roba, se la quita o le desarma, la varita cambiará su lealtad hacia su nuevo dueño. Esto fue de suma importancia en el duelo entre Harry y Lord Voldemort, dado que Harry le pudo vencer únicamente porque la varita de la muerte, la varita de Saúco, le pertenecía a él y no a su enemigo. Nosotros sabemos que en la época de Animales Fantásticos, la varita de Saúco obedecía a Grindelwald, dado que él fue quien se la robó a Gregorovich cuando era joven. Sin embargo, al final de la primera película, Newt Scamander derrotó a Grindelwald, así que en teoría, al principio de Los Crímenes de Grindelwald, la varita de Saúco debería obedecer a Newt, aunque él no la tenga físicamente. Este hecho, sin embargo, no se tiene en cuenta en toda la película. Vemos cómo Grindelwald la usa sin parar, sin que la varita le haya dejado de obedecer. Primero, derrota él solo a todos los aurores que hay en el carruaje que lo transportan y al final de todo consigue matar en solitario a una veintena de aurores del Ministerio del Reino Unido, él solo con su fuego de color azul. Es más, durante la película, Yusuf Kama desarma a Newt con el hechizo Expelliarmus, así que en teoría la lealtad de la varita de Saúco debería ser para él. Pero parece que en ningún momento se tiene en cuenta ninguna de estas leyes que se descubrieron al final del séptimo libro de Harry Potter, y a lo largo de toda la película parece como si la lealtad de la varita nunca hubiera cambiado. Para una mayor explicación sobre cómo funcionaba la varita de Saúco y por qué en teoría Newt se ganó su lealtad, os recomiendo ver este vídeo que hice hace meses sobre este tema. El aspecto y la profesión de Albus Dumbledore. Una de las cosas que, como fans, más esperábamos todos en Los Crímenes de Grindelwald era volver a ver el personaje de Albus Dumbledore, interpretado por Jude Law. El problema es que en los libros de Harry Potter se especifica a menudo que los magos siempre iban vestidos con túnicas y sombreros, no con ropa muggle, pero en esta película Dumbledore no lleva ni túnica, ni sombrero, ni tampoco las características gafas de media luna que en los libros llevaba siempre, sino que en lugar de eso se pasa la película entera con un traje de muggle. Y además está el tema de su profesión, pues en los libros se especifica que Dumbledore era profesor de transformaciones antes de ser director, mientras que en el capítulo 20 de Harry Potter y el misterio del príncipe, Dumbledore le explicaba a Harry que en 1946 se jubiló Galatea Merrythought, que era la profesora de defensa contra las artes oscuras y llevaba casi 50 años impartiendo clases en Hogwarts. Esto significa que en 1927, cuando tienen lugar los crímenes de Grindelwald, en teoría, tanto Dumbledore como Merrythought estaban en Hogwarts, el primero dando clases de transformaciones y la segunda dando clases
clases de defensa. Y sin embargo, en la película Dumbledore no es profesor de transformaciones, sino que es el profesor de defensa, y la profesora Merrythought ni aparece ni es mencionada. Podemos suponer que Dumbledore, como era el mejor mago de su tiempo, tenía conocimientos necesarios para impartir distintas asignaturas, igual que fue el caso de Severus Snape. Pero claro, si estaba dando defensa en lugar de transformaciones, debemos suponer que Merrythought también estaba dando alguna otra asignatura en ese momento, y que más tarde se cambiaron sus papeles, y Merrythought pasó a ser profesora de defensa, mientras que Dumbledore pasó a ser lo de transformaciones, lo cual es muy rebuscado, y la verdad es que para mí no tiene mucho sentido. Nagini, la famosa serpiente de Lord Voldemort, hizo su primera aparición en el cuarto libro de la saga de Harry Potter y a partir de entonces fue realizando distintas misiones para su amo. Sin embargo, en los crímenes de Grindelwald se nos explica que Nagini no era una serpiente de nacimiento, sino que era una Maledictus, una mujer humana que era capaz de transformarse en serpiente, pero que con el paso de los años acabaría convirtiéndose en una serpiente de manera permanente, sin posibilidad de volver a su cuerpo humano. Esto no contradice el canon de manera evidente, porque en los libros nunca se especificó que Nagini no fuera una Maledictus, pero es que tampoco se dijo que fuera algo más de una serpiente, y sorprende mucho verla ahora veinteañera cuando aún faltan 67 años antes de que Voldemort la use en el Cáliz de Fuego, y nos surgen un montón de dudas. ¿Cómo es que Nagini se volvió malvada y empezó a matar gente? ¿Cómo conoció a Lord Voldemort y por qué se unió a él? ¿Sabía Lord Voldemort que Nagini era un humano? Supongo que sí, porque si no, no la llamaría por su nombre real. Pero entonces, ¿por qué decidió hacer de ella un Horrocrux? Y lo más importante aún, ¿cómo podía Nagini estar viva si tenía ya unos 90 años de vida y era una serpiente? ¿Cuánto tiempo se supone que puede vivir un reptil de esta clase? ¿O no se sumaba su edad como humana? Podemos suponer que todas estas cuestiones serán respondidas en las próximas películas, o al menos eso esperamos, pero presentar a Nagini de esta manera sin dar ninguna explicación causa mucha sorpresa. La protección de Hogwarts. Enlazando con sorpresas nos encontramos que, según los libros, el castillo y los terrenos de Hogwarts estaban rodeados por una protección que, según dijo Hermione en los capítulos 11 y 15 de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, en la historia de Hogwarts se explicaba que el colegio estaba embrujado. Los muggles no podían ver el castillo, sino que en su lugar solo veían unas ruinas viejas con un cartel que advertía el peligro. Y además nadie podía aparecerse dentro de Hogwarts o de los terrenos debido a la protección. En los crímenes de Grindelwald, sin embargo, se incumplen ambas leyes, porque vemos que los magos del ministerio se aparecen justo delante de la puerta del castillo, así como vemos también que al final de la película Jacob Kowalski, que es un muggle, está justo delante del colegio. Aún así, también hay que decir que en la saga de Harry Potter hubo una excepción a cada una de estas cosas, porque en Harry Potter y la Cámara Secreta los padres muggles de Myrtle la Llorona fueron a Hogwarts, y en Harry Potter y el Misterio del Príncipe se retiró el encantamiento protector parcialmente para que en el Gran Comedor los alumnos mayores pudieran practicar la aparición. Pero ambos casos fueron excepcionales. En esta película a Jacob no se le ha muerto ninguna hija y aún así ve el castillo, mientras que los del ministerio deberían hacer como el ministro Fudge en Harry Potter, o como los de Durmstrang o Bugs Buttons, que si querían venir a Hogwarts o bien venían en transporte o bien se aparecían fuera de los terrenos del colegio y luego hacían el resto del trecho andando hasta el castillo. Minerva McGonagall. Como todos vimos, la profesora McGonagall aparece dos veces en la película de los crímenes de Grindelwald. Primero en 1927, cuando los del ministerio van a hablar con Dumbledore, y luego en un flashback que sucede cuando Newt estaba en tercer curso. Y como Newt nació en 1897, este flashback se sitúa en el año 1910 o 1911. Lo que pasa es que esto contradice totalmente la historia que nosotros sabíamos de McGonagall, dado que en el capítulo 15 de Harry Potter y la Orden del Fénix, McGonagall decía que en diciembre de ese año, que era 1995, se cumplirían 39 años desde que trabajaba en el colegio. Eso implica que McGonagall entró en Hogwarts en diciembre de 1956, por lo que no debería aparecer en los crímenes de Grindelwald, dado que según ella misma dijo, aún no trabajaba allí. Es más, en el libro de Short Stories from Hogwarts of Heroism, Hardship and Dangerous Hobbies, se especifica que McGonagall entró en Hogwarts después de trabajar 2 años en el Ministerio de Magia, donde había empezado tras salir del colegio, así que su fecha de nacimiento se situaría en 1936, pero según Pottermore nació en octubre, así que su nacimiento fue en 1935. Esto está implicando que de hecho, para cuando tuvo lugar los crímenes de Grindelwald, McGonagall ni siquiera había nacido aún. Por lo que se dice en este mismo libro, es posible que ni siquiera su madre, Isobel McGonagall, hubiera nacido aún en el flashback de 1910, y por tanto que McGonagall aparezca en la película es una contradicción total con el canon. La única solución sería suponer que la McGonagall
McGonagall que aparece en la película no sea la McGonagall que todos conocemos, sino que sea otra profesora que tenía el mismo apellido. Pero por desgracia, esto no es así, porque en los créditos de la película se la acredita con el nombre de Minerva McGonagall. Las túnicas azules. Otra cosa que destaca es, muy brevemente, que en todos los libros se especificaba que las túnicas de los alumnos de Hogwarts eran negras y se daba por sentado que siempre habían sido negras, pero ahora descubrimos que en 1927 y en años anteriores las túnicas de los alumnos no eran negras, sino que eran azules. El pacto. Al final de la película descubrimos que ese objeto, ese collar que tenía Grindelwald era en realidad un pacto que habían hecho él y Dumbledore por el cual no podían enfrentarse a no ser que el objeto fuera destruido. Y entendemos que es por eso por lo que Dumbledore repite varias veces que él no puede enfrentarse a Grindelwald, no porque no quiera, sino porque no puede enfrentarse a él físicamente debido a la magia de este pacto. Sin embargo, en los libros, esto no era así. En el séptimo libro, en su conversación en el limbo, Dumbledore le contó a Harry que retrasó su enfrentamiento contra Grindelwald durante años, no porque hubiera hecho pacto alguno, sino porque tenía miedo de la verdad, miedo de descubrir que había sido él, el propio Dumbledore, quien había matado a su hermana Ariana en la pelea que tuvo con su hermano Aberforth y con Grindelwald en 1899. Fue por eso por lo que se pospuso su enfrentamiento, hasta que llegó un momento en que habría sido demasiado vergonzoso seguir aplazándolo, porque estaba muriendo gente por su culpa y Grindelwald parecía imparable, así que Dumbledore se vio obligado al fin a plantarle cara. Así que el canon ha cambiado, porque según el libro Dumbledore no luchaba contra él debido al miedo a la verdad, mientras que según la película no lo hace debido al pacto. Y eso nos plantea otra incógnita, que es la siguiente. Si Dumbledore y Grindelwald habían hecho un pacto por el cual nunca se iban a enfrentar, ¿cómo es posible que se enfrentaran el día en que murió Ariana? En el capítulo 28 de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Aberforth explica que Ariana murió porque él, Albus y Grindelwald se batieron en duelo al mismo tiempo, y un hechizo la alcanzó a ella. Pero ¿cómo pudo esto suceder si Dumbledore y Grindelwald en teoría habían hecho el pacto que les impedía enfrentarse? Esto no tiene ningún sentido con el canon de los libros, a no ser que se cambie también la muerte de Ariana y en las siguientes películas se diga que murió en otras circunstancias que no incluyeran un duelo entre Dumbledore y Grindelwald. Nurmengard. El edificio de Grindelwald, donde estaba grabado su lema. En la última escena de la película, Grindelwald está usando Nurmengard como fortaleza, como base, como centro de operaciones desde donde poder actuar. Y sin embargo, en el capítulo 18 del séptimo libro, Hermione explicaba que Nurmengard no era una fortaleza, sino que era una cárcel que Grindelwald construyó para encerrar a sus opositores, una cárcel para sus enemigos, pero no una fortaleza para él y sus seguidores, es decir, totalmente lo opuesto a lo que se ve en esta última escena de la película. Aurelius Dumbledore. Para acabar, el cambio más radical y más importante, que sin embargo quizás sea una mentira dicha por Grindelwald, es la verdadera identidad de Credence. Como digo, puede que esto sea una mentira, pero bueno, si suponemos que es cierto, sería algo que contradeciría totalmente el canon establecido. No sabemos cuándo nació Credence, pero Leta nació en el mismo año que Newt, que fue en 1897, y en el flashback del barco en que muere su hermano ahogado, vemos que Leta ya tenía varios años, así que Credence nació a principios del siglo XX, pero sabemos que Kendra Dumbledore, la madre de Albus, murió en 1899, y si estaba muerta no podía tener hijos, por lo que Credence no puede ser hijo suyo. Además, Percival, el padre de Albus Dumbledore, estaba en Azkaban desde 1891, es decir, unos 10 años antes de que Credence naciera, y Percival nunca escapó, sino que murió en su celda, por lo que tampoco pudo haberlo engendrado, a no ser que tuviera un hijo bastardo con una prisionera de Azkaban mientras los dementores no miraban y que luego el bebé hubiera sido llevado al Reino Unido. Por tanto, la verdadera identidad de Credence tiene que ser mentira, o si no, contradeciría totalmente el canon de los libros por un simple tema de fechas. Y con esto termina este vídeo. Estos son los cambios en el canon que he visto que provoca la película de los crímenes de Grindelwald o la saga de Animales Fantásticos. Repito que solo he visto esta última película una vez, así que a lo mejor aún haya algún detalle más del que no me he dado cuenta. Pero en cualquier caso, espero que este vídeo os haya gustado y os haya servido. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.